Buenos días. Estamos mirando el tema modelo de ácido base. ¿Por qué algunas sustancias son corrosivas? Dentro de la unidad número 2 de ciencias experimentales. Exclusivamente hoy hablaremos el efecto del valor de pH en los suelos agrícolas. Cuando hablamos de suelos agrícolas, nos estamos refiriendo a los suelos que son cultivados para productos agrícolas. Y para eso es importante conocer las necesidades de una planta. Dentro de las necesidades de una planta tenemos principalmente el sol, el agua, la tierra y las sales minerales. Dentro de las sales minerales tenemos presentes lo que son los macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son esenciales para el crecimiento y el buen estado de la planta en general. Dentro de estos tenemos al nitrógeno, al fósforo, al potasio, al calcio, al magnesio y al azufre. Los macronutrientes se les llama así a aquellos que no porque sean más importantes, sino porque son los que las plantas necesitan en mayor cantidad. Y están en comparación con su presencia en el suelo. Los micronutrientes son aquellos indispensables para el correcto funcionamiento del metabolismo de las plantas. Dentro de estos micronutrientes nombramos al hierro, al zinc, al manganeso, al boro, al cobre, al molibdeno y al cloro. Estas sustancias son indispensables en el desarrollo, ya que su deficiencia provoca un deterioro en el desarrollo fisiológico de las plantas. Los micronutrientes participan principalmente como constituyentes o activadores de enzimas que catalizan procesos biológicos imprescindibles para la vida de las plantas. Las plantas básicamente requieren de 16 elementos nutricionales, esenciales en cantidades adecuadas para crecer y desarrollarse y producir cosechas abundantes. La ausencia de estos elementos esenciales limita su normal desarrollo y productividad. Los nutrientes esenciales se dividen en dos grandes grupos, en función a su naturaleza química. Dentro de la categoría 1 tenemos a los nutrientes no minerales. Y dentro de la categoría tenemos a los nutrientes minerales. Los nutrientes no minerales son aquellos nutrientes esenciales para las plantas y son tomados del aire y del agua para ser usados durante el proceso de la fotosíntesis. Básicamente en este proceso, las plantas toman el carbono en forma de dióxido de carbono y el oxígeno, y el hidrógeno lo toman del agua, para formar uno de sus constituyentes principales, que es la glucosa. Las plantas en promedio contienen en su estructura entre un 40 y un 50% de carbono, de un 42 a un 44% de oxígeno y de un 6 a 7% de hidrógeno en su estructura. Y volvemos a nombrar lo que son los nutrientes minerales, que básicamente volvemos a repetir que estamos dentro de los macronutrientes y de los micronutrientes, ¿sí? Y tenemos los macros, pues lo repetimos nuevamente, al nitrógeno, al fósforo, al potasio, al calcio, al magnesio y el azufre. El nitrógeno las plantas no lo pueden tomar directamente como está en el ambiente. Por lo tanto, tiene que ser convertido a nitritos y nitratos a través de los microorganismos. Otra de las características principales es qué tan fácil pueden aprovechar los diferentes sustancias que componen en los suelos.
y esta va a depender del valor del pH del suelo. Como podemos observar, los mejores aprovechamientos se manejan entre un 5 y un 6, 7%, 7 pH, un 7 pH. Algunos son requeridos o administrados dentro de un bajo pH, como es el 5, el 4, ¿sí? Y los demás pues no son requeridos de eso. Por eso hay que tener mucho cuidado entre los parámetros que vamos a manejar, ya que el pH influye de un modo notorio en la absorción de nutrientes por la raíz. Con un valor demasiado alto o bajo, los nutrientes se asimilan de forma óptima para las plantas. El pH ideal de una solución de nutrientes se mueve entre la franja y de 5 y 6. Cuando el pH es superior al 7, se le dificulta la absorción de sustancias como son el boro, el manganeso, el hierro, ¿sí? Y algunos de los fosfatos. En un pH bajo, algunas plantas van a absorber mucho más ciertas sustancias que les va a causar daño y pueden producir intoxicaciones como por ejemplo el manganeso, el aluminio, que se comportan de formas muy diferentes. El pH en el suelo es muy importante, ya que las plantas solo pueden absorber los minerales disueltos en el agua del suelo, y la acidez y la alcalinidad modifican el grado de solubilidad de estos. Por ejemplo, el aluminio y el manganeso son más solubles en diluciones con un pH ácido. Las plantas, pues a través del proceso de absorción, llevan los minerales para sus nutrientes, para su proceso de reacciones enzimáticas. Otro de los ejemplos, el calcio es el elemento por excelencia de un suelo básico o alcalino, como se conoce. Una planta cultivada en un suelo ácido es susceptible de tener problemas de carencia de calcio. Todo dependerá de los niveles necesarios para su desarrollo. Si una planta que requiere calcio y está en un suelo ácido, pues no va a desarrollarse adecuadamente. Así, a la inversa también puede suceder. El pH es una de las variables más importantes en los suelos agrícolas, pues afecta directamente a la absorción de los nutrientes del suelo por las plantas, así como a la resolución de muchos procesos químicos que en él se producen. En general, el pH óptimo de estos suelos debe variar entre un 6 y un 7 para obtener los mejores rendimientos y la mayor productividad, ya que se trata del rango donde los nutrientes son más fácil asimilables. Y como podemos ver en la siguiente tabla, el pH en la mayor parte de cultivos va a ir desde el 5 hasta el 7. Algunos exceden al 7.5. Tenemos, por ejemplo, el trigo, que tiene un margen del 5.5 al 7.5 en el pH. La cebada diferencia, va desde el 0.5 al 8. Y el centeno va del 5 al 7. A la avena, ¿sí? La avena, que requiere un suelo de un 5 a un 7.5. El maíz anda de un 5.5 a un 8. Podemos ver que hay cultivos más tolerables a cierta variación de pH y algunos muy restringidos. ¿Ok? El pH del suelo es considerado como una de las principales variables en los suelos, ya que controla muchos procesos químicos que en este tienen lugar. Afecta específicamente la disponibilidad de los nutrientes de las plantas, mediante el control de las formas químicas de los nutrientes. El rango del pH óptimo para la mayoría de las plantas oscila entre el 5.5 y el 7. Sin embargo, muchas plantas se han adaptado para crecer a valores de pH fuera de este rango. Y nos podemos dar cuenta cuando una planta está sufriendo una acidez
o una basicidad o el pH en el suelo no es el adecuado. ¿Por qué? Porque muchas veces sus hojas se empiezan a poner amarillentas, porque se empiezan a secar más rápido, porque no hay una absorción correcta de agua, aunque haya la humedad necesaria, porque el pH del suelo ha cambiado mucho. Todos esos factores tenemos que aprender a observarlos para poder manejar nuestros cultivos. Los factores que afectan al pH del suelo, o por qué lo hacen ácido, pues uno de los factores más importantes es la relación de absorción de nutrientes aniónicos y catiónicos. Recordemos que todos los minerales se descomponen en aniones y cationes, ¿sí? Y un exceso en la absorción de cationes genera un pH ácido. ¿Por qué? La planta va a absorber mayor cantidad de cationes y va a dejar más aniones, y por lo tanto va a cambiar el pH de ese suelo. Un exceso en la absorción de aniones genera un pH alcalino. Por eso generalmente debe de existir una rotación de cultivos para saber qué cultivos, tanto en un ciclo agrícola, me generan un suelo más ácido, y a la vez en el siguiente ciclo agrícola permite una neutralización para generar un suelo un poco alcalino y ir rotando continuamente los cultivos. El pH generalmente afecta a los microorganismos, y recordemos que muchos de estos microorganismos son los forjadores de los nitritos y nitratos, ¿sí? Existen bacterias que se encargan de hacer los nitritos y nitratos para la absorción en las plantas. Los microorganismos del suelo no actúan de manera aislada, sino que establecen relaciones tróficas y ambientales con el resto de la vida del suelo. Desde un punto de vista ecológico, las interacciones pueden ser de carácter positivo o negativo, según si los componentes de la relación se benefician o perjudican mutuamente. Y ahí, como nos podemos dar cuenta, existen varios factores que afectan la abundancia, diversidad y actividad de los nemátodos en el suelo. Uno son los tóxicos, que tenemos a los pesticidas, los fertilizantes, los contaminantes y productos defensivos de las plantas hacia los nemátodos. La mala administración de pesticidas ha ocasionado daños a nemátodos que benefician a las plantas. Podemos hablar también dentro de la administración por la rotación de los cultivos, los métodos de labranza, las diferentes técnicas de labranza que se lleven correctamente a tiempo sin ir exagerando. El riego que sea el adecuado, con el agua limpia, no contaminada, para poder mantener un pH. Sabemos que muchas de las veces nuestros campos se riegan con aguas contaminadas, y eso trae un factor en un pH muy dañino. Características de los nemátodos. Los nemátodos son muy sensibles a perturbaciones, así como todos los seres vivos, pues nos dañan las perturbaciones que afectan el ciclo de vida y fecundidad, el nivel trófico, los gremios estructurales, las interrelaciones que hacen entre estos microorganismos. Dentro de los factores que causan la acidez o alcalinidad del suelo, como lo hemos dicho, pues existe la meteorización de los minerales, las precipitaciones, los fertilizantes, la actividad regular de las plantas, los escurrimientos de minas, la lluvia ácida, los desechos de minas, la descomposición de la materia orgánica y muchos otros contaminantes. Podemos contemplar que una mala fumigación pues causa daños a los suelos, volverlos ya sea ácidos o alcalinos. El exceso de fungicidas, el exceso de herbicidas causa estos daños generalmente a nuestros suelos. Las malas técnicas de labranza las podemos repetir, que no se lleven a tiempo, que no sean adecuadas con el material diseñado para hacer estos procesos, nos tienden a causar estos problemas. Y el uso de riegos con aguas contaminadas,
pues también tienden a causar daños en los terrenos a lo largo y a través del tiempo, y principalmente también a las plantas o a los cultivos que no se desarrollen adecuadamente como debe ser. Si aunamos a esto la contaminación ambiental, ¿sí?, por parte de las personas que desechan las basuras cerca de los cultivos, y estas van a parar a ellos, pues también causan un daño, porque se van dañando ahí los suelos en estas actividades. Como complemento tenemos la actividad de aprendizaje. El alumno realizará una investigación de los siguientes temas. Y dice, mencione los riesgos, beneficios y su impacto en el ambiente de la utilización de sustancias ácidas y básicas en la agricultura. Se le pide al alumno que desarrolle una investigación aproximadamente de una cuartilla con sus conclusiones personales. Y también debe de investigar la conveniencia del uso de fertilizantes. Recordemos que existen muchas técnicas de fertilización, ya sea por usar materia orgánica o por usar fertilizantes minerales. Tiene que investigar cuál de las técnicas es la mejor en ese aspecto.